Buen día muchachos, y vamos a hablar un poco a lo que concierne el comparador regenerativo o Smith Trigger. En ese caso nosotros podemos decir que regenerativo es sinónimo de retroalimentación positiva. La propiedad más importante del comparador regenerativo, chicos, es la característica de histéresis, que a su vez podemos decir que histéresis significa retardo. Entonces el comparador regenerativo hace uso de esas características de retardo para la señal de salida o para su respuesta de salida. Aquí en ese circuito mostramos o vamos a analizar cuál sería el comportamiento de un comparador clásico, es decir, un comparador semi-histéresis frente a esas señales de entradas que se van a encontrar en su entrada inversora y en sus entradas no y su entrada no inversora. Aquí mostramos el circuito que concierne a un comparador. Recuerden de que en un comparador no tenemos retroalimentación, por lo tanto la ganancia de lazo abierto, la ganancia voltaje va a tender a ser ¿qué? Infinito. Esa es una consideración ideal. Lo otro es que su voltaje de salida, Vout, va a estar dado por la siguiente fórmula. Va a estar dado por el voltaje que hay en la entrada no inversora menos el voltaje que hay en la entrada inversora multiplicado por esa ganancia de voltaje. ¿Listo? Entonces, a eso que se tiene aquí, que es una diferencia de tensión que se encuentran en sus terminales, la vamos a llamar un voltaje diferencial o un voltaje B o D. Si ustedes han de notar, entonces eso simplificado nos quedaría que es igual a BD por la ganancia de voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este voltaje diferencial es positivo? Eso quiere decir que para que eso sea positivo, el voltaje en la entrada no inversora tiene que ser mayor que el de la entrada inversora. Entonces, si BD es mayor que 0, entonces, ¿cuál sería el comportamiento del voltaje de salida, chicos? En ese caso sería BD. Si eso es mayor que 0, entonces un número positivo multiplicado por una ganancia que es infinita, eso va a tender a ser a más infinito. Por lo tanto, realmente nosotros no vamos a tener un voltaje de salida infinito, sino que vamos a estar limitados por el voltaje de saturación. En ese caso vamos a estar exactamente limitados por más el voltaje de saturación. ¿Listo? O sea, el voltaje que está dado por la alimentación positiva. ¿Y qué pasa si BD es menor que 0? Para que BD sea menor que 0 es porque el voltaje en la entrada no inversora, en este caso B, tiene que ser menor que el voltaje de referencia. Si eso pasa, pues el voltaje de salida va a estar dado como un número negativo por una ganancia infinita. Eso va a tender a ser menos infinito, pero es que nosotros realmente a la salida no vamos a tener un voltaje de menos infinito, pero vamos a estar limitados por el voltaje de menos saturación. Por lo tanto, eso va a tender a ser menos el voltaje de saturación. Y esas serían las dos consideraciones de salida para nuestro comparador. ¿Listo? Entonces vamos ahora a nuestras gráficas. ¿Qué pasa en este caso? Pues aquí mi gráfica en rojo va a ser mi señal PI y mi gráfica en azul va a ser nuestro voltaje de referencia. ¿Listo? Vamos a ver cuál sería el comportamiento de esta señal. Supongamos antes de todo, chicos, de que eso es un ruido y que lo ideal o el comportamiento ideal que debió tener esa señal fue el siguiente, chicos. O sea, fue este. ¿Listo? O sea, debió ser esta que está aquí y no haber presentado ese ruido. Pero vamos a ver cómo es el comportamiento que tuvo en presencia de ese ruido. Entonces, lo primero que tenemos aquí es que B en esta sección aquí, B es menor aquí al voltaje de referencia, es decir, en la entrada inversora, no inversora
es menor que esa, por lo tanto esta diferencia va a ser negativa, y si esa diferencia, el voltaje diferencial es negativo, pues el voltaje de salida va a estar dado como menos el voltaje de saturación. ¿Qué pasa en ese tramo? Pues VI, que es la señal que está entrando en la no inversora, se hace mayor, por lo tanto el voltaje de salida va a estar dado como más el voltaje de saturación. ¿Listo? ¿Qué pasa en ese otro punto? Miren que si no estuviese la presencia del ruido, pues nuestra señal permanecería, conmutaría en bajo de este punto hasta ¿dónde, chicos? Hasta este otro punto. Pero miren lo que pasa por la presencia de ese ruido que no es deseado. Nuestro sistema va a conmutar cada vez que esa señal o VI pase a través de aquí, del voltaje de referencia. Entonces en este caso vamos a tener que de aquí hasta aquí va a estar menos el voltaje de saturación. Mire que ya el ruido me va a empezar a conmutar nuestra señal de salida. En ese caso VI se hace mayor, por lo tanto eso va a tender a ser más el voltaje de saturación. ¿Listo? En ese caso, ¿qué pasa nuevamente? VI se hace menor y así sucesivamente, chicos. Luego se hace mayor, por lo tanto la salida va a ser más el voltaje. Luego, mira que aquí se vuelve a ser menor, por lo tanto la salida va a conmutar a menos el voltaje de saturación. Luego se hace mayor y luego se vuelve a hacer ¿qué? Menor. ¿Listo? Y ahí quién sabe hasta dónde se hará menor, chicos, no lo sabemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo idealmente, chicos, lo ideal que debió pasar es que de aquí a este punto debió permanecer ¿dónde? Debió permanecer en bajo. Pero ¿qué pasó con la presencia de ese ruido? Me hizo conmutar nuestra salida. ¿Qué pasa? Entonces, si esto que se tiene aquí es un sistema que me está, o esa señal me está controlando el giro de un motor, es decir, que idealmente debió permanecer en ¿qué? Debió permanecer en bajo, es decir, girando en cierto sentido, pero la presencia de ruido me hace que ese motor gire hacia un sentido, luego gire hacia otro sentido, gire hacia un sentido, luego gire hacia otro sentido, sin haberse deseado esa característica, chicos. ¿Y quién introdujo esas falsas respuestas? Nuestra señal de ruido o la presencia de ese ruido que se introdujo ahí en esa sección o en ese instante de tiempo. Entonces, la propiedad que me va a hacer el comparador regenerativo es hacer que hasta que el ruido no alcance cierto nivel o no sobrepase determinados rangos de valores, pues no me va a hacer conmutar nuestra señal de salida, muchachos. Entonces vamos a borrar un tantito aquí y ya volvemos con las demostraciones de las ecuaciones para el comparador regenerativo, o que también muchas veces se le conoce como comparador con histeresis. Bueno, muchachos, aquí tenemos el circuito eléctrico para un comparador regenerativo. Vamos a ver cuál sería el comportamiento de este señor. En un comparador clásico sabemos que el voltaje de salida, en este caso lo hemos llamado VO únicamente, va a ser igual a ¿quién? Al voltaje que hay en la entrada no inversora, no inversora, menos el voltaje que hay en la entrada inversora, y todo eso va multiplicado por una ganancia de ¿qué? De voltaje. Eso lo sabemos en el comparador clásico. Si a eso nosotros lo vamos a llamar un voltaje de diferencial, el voltaje de salida allá en el comparador clásico está dado como voltaje diferencial por la ganancia de voltaje. Esa ganancia la vamos a llamar GV, haciendo énfasis de que es una ganancia de lazo abierto por GV. Y esa era la ecuación que nosotros teníamos allá para describir cuál sería el comportamiento del voltaje de salida.
En ese caso pasa algo muy similar, chicos, pero acá la saturación se presenta porque tenemos una retroalimentación positiva. Aún así, cuando este voltaje, vamos a llamar aquí más, menos, este voltaje diferencial sea positivo, pues nuestro amplificador operacional, la salida va a tender a saturarse al voltaje más voltaje de saturación. Y cuando esta diferencia sea negativa, pues nuestro transistor va a saturarse a una tensión de menos voltaje de saturación. ¿Listo? Entonces, para que eso pase, cuando BD, vamos a colocarla aquí, cuando ese voltaje diferencial sea mayor que 0, nuestra salida va a ser igual a más el voltaje de saturación. Y cuando nuestro BD sea menor a 0, entonces nuestra salida va a ser menos el voltaje de saturación. ¿Listo? Entonces, como es dependiendo de la característica o del valor que tome BD, nosotros vamos a decir ahora cuándo está o cuándo no está nuestra salida en más saturación o menos voltaje de saturación. Entonces, vamos a encontrar la ecuación que me representa a ese voltaje diferencial. Entonces, nosotros sabemos que la sumatoria de corriente es igual, entonces voy a llamar esto aquí corriente en la resistencia, y esa va a ser corriente en NR. Eso N me indica, chicos, es un factor que después va a ser muy importante para definir lo que sería el rango de la histéresis, pero por ahora vamos a decir que esa resistencia va a ser N veces mayor, o esa resistencia puede ser N veces menor que esta. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que la sumatoria de corrientes, si hacemos una LSK en el nodo, ¿de quién? ¿Cuál nodo? B más. Chicos, cabe mencionar acá, muchachos, de que como es una retroalimentación positiva, ya acá no se cumple el criterio del corto virtual, es decir, que yo no puedo decir que B más es la misma tensión que hay donde en B menos. ¿Listo? Ya eso no lo podemos decir. Entonces sería el voltaje, la sumatoria de corrientes que entran, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este caso, ¿qué corriente entra? IR. E y R ya la definimos por la ley de Ohm. Igual a las que salen, que serían ¿qué? La corriente que pasa a través de NR. ¿Listo? En este caso, IR por la ley de Ohm va a estar dado como el voltaje que hay en la entrada inversa, en la entrada. Si nosotros hemos tenido el sentido de la corriente hacia allá, vamos a dar esa convención de signo. ¿Listo? Entonces el voltaje que cae a través de esa resistencia sería BI menos el voltaje que hay donde, si ustedes se dan cuenta, eso es como si el voltaje en B más va a ser el mismo que está presente donde en BD. Entonces menos el voltaje en BD sobre la resistencia, y la resistencia en este caso es R. Eso nos dicen que es igual a quién ahora, y en R, entonces también sería BD menos el voltaje de salida sobre su valor resistivo, que en este caso es NR. ¿Listo? Aquí vemos un dato, un factor que está multiplicando y dividiendo a la vez, por lo tanto lo podemos que está dividiendo por lado de la expresión, por lo tanto lo podemos cancelar. Sn está multiplicando, está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, entonces me queda que n por bi, si o no, vamos una vez a separar esa expresión, menos
N por BD, eso va a ser igual a ¿qué? A BD menos ¿quién? BO. ¿Listo? Este está restando, lo voy a pasar acá a sumar, este está restando, lo voy a pasar acá a este otro lado a sumar. Entonces me queda que N por BI más BO, eso va a ser igual a ¿quién? A BD. Este está, lo habíamos mencionado a restar, lo vamos a pasar a sumar, más N por BD. Aquí hay un factor común, entonces nos queda que factor común de aquí sería que BD que multiplica aquí a N más 1, y eso va a ser igual a ¿qué? A NBI, N por BI más BO, ¿sí o no? Ahora despejando a BD, nos queda que BD es igual a N, a BI más BO, y todo eso va dividido entre N más 1, y hemos encontrado la ecuación que nos describe a ese voltaje diferencial de entrada. Ahora vamos a ver las condiciones para que nuestra salida sea más voltaje de saturación y para que nuestra salida sea menos el voltaje de saturación. Denme un segundo y ya borramos acá. Bueno, muchachos, entonces hemos acá vuelto a escribir la ecuación que nos habíamos determinado hace un momento. Entonces vamos a ver para cuándo esto se cumple, dependiendo del voltaje de entrada, y para cuándo eso se cumple de acuerdo a ese voltaje de entrada. Entonces nosotros sabemos que cuando BD es mayor que 0, yo sé que el voltaje de salida va a estar dado por más el voltaje de saturación. Entonces, ¿quién es BD en ese caso? Pues la ecuación que tengo allá escrita. Quiere decir que BD, que en ese caso es N que multiplique a BI más BO sobre N más 1, tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Pero en este caso sabemos que BO una vez vale que más el voltaje de saturación. Entonces, voltaje de saturación. En ese caso, esa expresión está dividiendo, la pasaríamos a este otro lado a multiplicar. Entonces me queda que N por BI más el voltaje de saturación, eso va a ser mayor aquí a 0 por N más 1, eso nos va a seguir dando aquí 0. En este caso, esa expresión está sumando, la vamos a pasar al otro lado a restar, por lo que me queda que NBI es mayor a ¿quién? A menos el voltaje de saturación. En este caso, N está multiplicando, lo pasaría al otro lado a dividir, por lo que me queda que B sub I tiene que ser mayor a ¿quién? A menos el voltaje de saturación sobre N. Y hemos encontrado la condición para que nuestra salida esté dado ¿dónde? En más saturación. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para la otra condición. Entonces sabemos que BD es menor a 0 cuando es menor a 0 por cuando, y por lo tanto BO va a estar dado como menos el voltaje de saturación. ¿Listo? En este caso, muchachos, entonces nos quedan que BD menor que 0, pero ¿cuánto vale BD? La misma que se tiene allá, N por BI, más BO todo sobre N más 1.
¿Listo? Y tiene que ser menor a ¿qué? A 0. Cuando se cumple eso, ya vamos a encontrar para qué condiciones de BI se nos cumple esta condición. Pero ya sabemos que BO a su vez es menos el voltaje de ¿qué? De saturación. ¿Listo? Ese está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Por lo tanto me queda que N por BI menos el voltaje de saturación va a ser menor a ¿qué? 0 por N más 1, eso va a seguir siendo ¿qué? 0. En ese caso nos quedaría entonces que ese está restando, lo pasaría al otro lado a sumar, me queda que NBI tiene que ser menor a ¿qué? Al voltaje de ¿qué? De saturación. N está multiplicando, lo pasaríamos al otro lado a dividir, por lo tanto me queda la otra condición. Entonces, para que el voltaje de salida sea menos el voltaje de saturación, debe cumplirse que PI tiene que ser menor al voltaje de saturación. ¿Listo? Entonces quiero que veamos algo, muchachos. Para que mi señal, mire, pase de una transición del voltaje de saturación, no se nos olvide que eso pueden ser ¿qué? Conmutaciones. Tomamos de que esa es mi señal de ¿qué? De salida. Ese sería más el voltaje de saturación y eso sería ¿qué? Menos el voltaje de saturación. En ese caso, muchachos, para que mi señal pase de un voltaje de saturación positivo, es decir, para que pase de ese estado a ese otro estado, tiene que primero que esa desigualdad dejarse de cumplir, por lo tanto pasa de ese estado hacia esa otra condición cuando BI es exactamente igual a ¿quién, chicos? A menos, vamos a colocarlo en otro color, a menos el voltaje de saturación sobre N. Y para que pase lo contrario, es decir, para que mi señal de salida pase de menos el voltaje de saturación al voltaje de saturación, es decir, de una condición hacia otra, debe cumplirse cuando ya esa desigualdad se empieza a dejar de cumplir, es decir, cuando P sub I, en ese caso, sea exactamente igual a ¿qué? Al voltaje de saturación sobre N. ¿Listo? Entonces, para que eso ocurra, quiere decir que para que el voltaje de saturación voltaje de salida pase de más voltaje de saturación a menos el voltaje de saturación, tiene que cumplirse esta condición, pero para que pase de ese estado a ese otro estado, pues debe cumplirse ¿quién? Esta otra condición. Y quiero que vean algo, muchachos. Miren que el camino para que BI pase, para que BO pase de ese estado a ese otro estado, es una condición totalmente distinta. Miren que para ese caso tiene que cumplirse que tiene que ser menos el voltaje de saturación, pero para ese caso se cumple que tiene que ser más el voltaje de saturación. Como la manera de pasar de un estado a otro, ya sea de ese a este o de ese a ese otro, es diferente, eso es lo que me introduce la propiedad o lo que vamos a denominar como la característica de histéresis, es decir, que para pasar de este a este es un punto diferente de pasar de este a otro. Miren de que aquí está positivo, miren de que acá está negativo, muchachos. Entonces a esos límites de condición le vamos a dar unos nombres. En este caso, como es negativo, a eso lo vamos a llamar menos, vamos a llamarlo BD inferior. ¿Listo? Y ese, como es positivo, lo vamos a llamar BD superior. Es decir, ya esos serían nuestros límites para que la salida del amplificador pase de un estado a otro. ¿Listo? Denme un segundo y ya volvemos. Bueno, muchachos, vamos a ver cuál sería el comportamiento del comparador regenerativo o con histéresis de acuerdo a las señales que se muestran aquí. En este caso hemos definido nuestros límites, voltaje de disparo, que también se le conoce así, superior e inferior.
en ese caso BDS, ya sabemos que es igual aquí al voltaje de saturación sobre N, ¿cierto? Eso va a ser un valor positivo, y BDI va a ser igual a menos el voltaje de saturación sobre N, va a ser un valor negativo, y es por ello de que lo vemos por encima y por debajo del 0, ¿listo? Respectivamente. Entonces, en ese caso, supongamos que nuestra señal de entrada es BI, la que se marca en rojo, y vamos a ver cuál sería el comportamiento de la señal de salida. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar las condiciones que se nos están cumpliendo. Entonces, la primera condición que se cumple es, verifiquemos a ver si el voltaje de salida es más de saturación o menos el voltaje de saturación. Entonces, si nosotros vemos aquí hasta este punto que se tiene aquí, nosotros podemos observar que B sub I es mayor a ¿quién? A B de S. BI es mayor a B de S, por lo tanto esa condición no se está cumpliendo, porque para que sea menos el voltaje de saturación, BI tiene que ser a menor a B de S, y BI está siendo mayor a B de S. Ahora verifiquemos si esta condición está cumpliendo. BI es mayor a B de I. Miren cómo BI es mayor a B de I. Mire, si lo es. Por lo tanto, el voltaje de salida va a estar dado por el voltaje de saturación. Entonces, supongamos que aquí es más, vamos a decir que aquí está el más el voltaje de saturación, y aquí vamos a decir que tenemos menos el voltaje de saturación. ¿Listo? Entonces, hasta ese punto, hasta cuando BI cruza con BDS, vamos a decir aquí, hasta por aquí se va a cumplir que B de salida es igual al voltaje de saturación, es decir, hasta aquí. ¿Listo? Por ahora sabemos eso. Que ahora verifiquemos cuándo se hace el cambio del voltaje de saturación a menos el voltaje de saturación, es decir, de más voltaje de saturación a menos el voltaje de saturación. Para que el cambio de más voltaje de saturación cambie o pase a menos el voltaje de saturación, tiene que BI cumplirse, que tiene que ser igual a ¿quién? A BDI. ¿Dónde se cumple que BI es igual a BDI? En este punto, chicos. Por lo tanto, hasta ese otro punto vamos a tener que es donde se produce el cambio. Por lo tanto, aquí mi señal va a seguir en alto, y es en ese punto donde se produce el cambio, y el cambio lo hace ¿hacia dónde? A menos el voltaje de saturación. Vamos a ver hasta dónde se cumple. Ahora sigamos. Ahora, para que pase del menos el voltaje de saturación a más el voltaje de saturación, miren que debe cumplirse que BI tiene que ser igual a ¿quién? A BDS. Entonces, para que pase, para que haga el cambio, BI tiene que ser ¿quién? Igual a BDS. Es decir, que aquí es donde se produciría el cambio, chicos. Más o menos como por allí. Y no será hasta allá donde se produzca aquí ese cambio. ¿Listo? ¿Hasta dónde va a producir? No sabemos, porque ya no tenemos representada una señal ahí. Entonces, verificando nuevamente, verifiquemos en ese trazo. En ese trazo se cumple siempre, miren que de aquí hasta acá siempre se cumple que BI es mayor a ¿quién? A BDI. Cuando BI ahora se hace menor que BDS, miren, cuando es siempre ese trazo, BI es menor, desde aquí hasta acá es menor a BDS, siempre vamos a tener que es menos el voltaje de saturación. Entonces lo pueden verificar de esta manera, o también lo podemos encontrar esa respuesta de salida de acuerdo a esas condiciones que se tienen allí. Bueno, muchachos, ahora vamos a analizar el comportamiento de nuestro circuito en un plano de fase. El plano de fase lo que me hace relacionar las variables de salida con respecto a la variable de entrada. En este caso, voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces, si ustedes han de apreciar, en este caso, el voltaje de entrada es un poco mayor aquí a BDS,
mire que aquí tenemos en el punto centro al voltaje 0, un poco más a la izquierda o valores negativos vamos a encontrar al voltaje de disparo inferior. Miren, aquí lo vamos a representar. Entonces aquí tenemos a BDS, aquí tenemos el punto medio 0 y aquí tengo a BDI. ¿Listo? A BDI. Entonces en nuestro caso empezamos que nuestra señal es un poco mayor a BDS, miren BI es mayor a BDS, pero a su vez el voltaje de salida va a ser más el voltaje de saturación. Quiere decir que nos vamos y nos encontramos en este punto aquí. Mire que BI es un poco mayor a BDS y el voltaje de salida va a ser más el voltaje de saturación. Acá vamos a tener lo que sería menos el voltaje de saturación. Entonces, partiendo de ese punto, se tiene que a medida que vamos disminuyendo a P sub I, es decir, a medida que a P sub I lo vamos haciendo más y más pequeño, mire, sigue siendo más pequeño, nuestro voltaje de salida no cambiará hasta que BI sea igual a ¿quién? A BDI. Es decir, no cambiará hasta que BI, miren que ese BI, sea igual a ¿quién? A BDI. Quiere decir que en todo ese transcurso, para todo ese comportamiento, nuestra señal será en alto. ¿Y dónde hace el cambio? Miren dónde se hace el cambio, el voltaje de salida, cuando BI es igual a BDS. BI es igual a BDI. Y en ese cambio, en ese punto, ¿hacia qué estado cambia? Hacia menos el voltaje de ¿qué? De saturación. Seguimos bajando, haciendo más pequeño ¿a quién? Seguimos disminuyendo a nuestro voltaje de entrada, ¿cierto? Hasta cierto punto y nuestra señal de salida seguirá siendo ¿qué? Menos. Si aquí nosotros seguimos disminuyendo a B sub I, pues nuestro voltaje de salida siempre va a ser menos el voltaje de saturación. Ahora quiero que veamos qué pasa cuando empezamos o cuando empieza a crecer nuestro BI. Ahora empecemos a aumentar a B sub I. Es decir, estamos en ese punto el voltaje de saturación es negativo, quiere decir que vamos hacia allá. Sigue, ahora empezamos, sigue aumentando aquí a P sub I. Miren que aún cuando pasamos por P sub I, es decir, cuando estamos aquí en P sub I, el voltaje de salida sigue siendo ¿qué? Menos el voltaje de saturación. ¿Hasta dónde se hace el cambio? ¿Hasta dónde realiza el cambio? Hasta que PI sea igual a ¿qué? A BDS. Es decir, hasta ese punto es donde vamos a pasar de menos el voltaje de saturación, aquí está el menos, a voltaje de saturación. ¿Listo? Y ahora a medida que aumentamos a BI por encima a DBS, nuestra salida va a seguir siendo ¿qué? Voltaje de saturación. Entonces quiero que miren algo aquí. El camino que seguimos para pasar, o que se tuvo para pasar de el voltaje de saturación a menos el voltaje de saturación, es un camino que es totalmente distinto de pasar de menos el voltaje de saturación al voltaje de saturación, y eso es lo que vamos a conocer entonces como la condición de histéresis. Bueno muchachos, antes de analizar el comportamiento de un comparador sin histéresis, un comparador clásico, vamos a describir algo que había olvidado acá, y es el ancho de la histéresis. Ese ancho de la histéresis la podemos representar como ¿qué? Como B, y B va a estar dado como el voltaje de disparo superior, o BDS superior, menos el voltaje de disparo inferior. Ya ustedes sabrán que BDS en ese caso es el voltaje de saturación sobre N, y BDI va a ser menos el voltaje de saturación sobre N. Cabe mencionar acá muchachos de que el término disparo se debe de que es en esos puntos
donde están haciéndose los cambios, ya sea de que pase del voltaje de saturación positivo al voltaje de saturación positivo a negativo o de negativo a positivo. Es por ello que también recibe el término de disparo, o también se le conoce como el disparador de Smith. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ahora sí, muchachos, un sistema clásico C y séresis. Aquí lo que podemos ver es que cuando VI se haga mayor que el voltaje de referencia, que en este caso está conectado a tierra, es decir, cuando VI es mayor a 0, si VI es mayor a 0, pues el voltaje de salida va a ser igual aquí a más el voltaje de saturación, y cuando VI sea menor a 0, el voltaje de salida va a ser igual a ¿quién? Menos el voltaje de saturación. Entonces en ese caso tenemos que en este punto hasta este punto VI se hace mayor a 0, por lo tanto la salida va a ser igual a ¿quién? A más el voltaje de saturación. Supongamos que es aquí más voltaje de saturación, o sea, hasta este punto nuestra señal de salida va a ser más el voltaje de saturación. Ahora cuando el VI es menor a 0, pues nuestro voltaje de salida va a ser ¿qué? Menos el voltaje de saturación. ¿Y hasta dónde se cumple eso? Hasta ese otro punto. Es decir, que hasta aquí nuestra señal de salida va a ser menos, supongamos que es aquí menos el voltaje de saturación. Y va a estar ¿a dónde? Hasta ese otro punto. ¿Listo? En ese punto nuevamente VI se hace mayor a ¿quién? Se hace mayor a 0, por lo tanto el voltaje de salida va a ser ¿quién? Más el voltaje de saturación. Y esa sería la respuesta para nuestro comparador sin histéresis. Vamos a ver entonces cuánto sería el ancho de ese señor en cuanto a la histéresis. Ya habíamos dicho que ese ancho para ese señor está representado por esta manera. Entonces vamos a borrar acá. Listo, vamos a representar entonces el comportamiento de la variable de salida con respecto al voltaje de entrada en el plano fasorial. Listo, entonces lo primero que sabemos es que VI parte cuando VI es mayor al voltaje de referencia. Mire que aquí está el voltaje de referencia que es 0. Supongamos cuando VI parte de este punto y lo vamos disminuyendo, siempre el voltaje de salida va a ser ¿quién? De ese punto hasta que llegue VI llega a 0, el voltaje de salida va a ser más el voltaje de saturación. Es decir, si aquí está más el voltaje de saturación y supongamos que aquí está menos el voltaje de saturación. Entonces, para un VI mayor a 0, el voltaje de salida va a ser ¿quién? El voltaje de saturación. ¿Listo? Entonces supongamos que partimos de ese punto para ese valor de VI. Entonces a medida de que vamos disminuyendo, se va haciendo más y más pequeño ese voltaje de entrada. Vamos a tener que el voltaje de salida va a ser igual a más voltaje de saturación hasta cuando VI se haga igual a ¿cuánto? Al voltaje de referencia, y el valor de referencia está en 0. En ese instante, cuando VI se hace igual a 0, nuestra salida empieza a ser ¿qué? ¿Se hace qué? Se hace negativa, menos el voltaje de saturación. Entonces, sería aquí. Y se hace, ¿y eso hasta dónde? Hasta que sigamos disminuyendo a ese voltaje a ese voltaje de entrada. ¿Listo? Listo, supongamos que ya llegamos hasta ese punto. Creo que seguimos un poco aquí en comparación con esto. Supongamos que aquí. ¿Listo? Ahí. ¿Qué pasa ahora, muchachos? Vamos a empezar aquí a aumentar aquí a B sub I, pero partiendo de ese mismo punto. Es decir, ahora llegó aquí, se hizo mínimo, ahora BI vamos a empezarlo a aumentar. Todavía hasta que BI se haga 0, el voltaje de salida no será que menos el voltaje de saturación. Ahora cuando BI se hace igual a 0 y empieza a hacerse mayor,
pues tenemos que nuestra señal de salida cambia de menos el voltaje de saturación a más el voltaje de saturación. Es decir, que aquí ahora hacemos el que hacemos nuestro cambio. Y a medida que BI se empieza a hacer más y más grande, pues vamos a tener que el voltaje va a ser más el voltaje de saturación. Entonces lo que hemos representado ahora, muchachos, en ese plano de fases es que el mismo camino para llegar de B1 o llegar desde el voltaje de saturación positivo al voltaje de saturación negativo es el mismo camino que se tiene de llegar desde el menos el voltaje de saturación a más el voltaje de saturación, y eso es lo que muchas veces nos introduce inconvenientes o nos hace presentar problemas en los sistemas de control o cuando tengamos presencias de ruido.